Hola a todos, un saludo enorme. ¿Qué tal? Soy Jessica en la Caja de Pandora. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Lauro Alonso. ¿Cómo lo llevas, Lauro? Desde Argentina, desde Uruguay, perdón. Bueno, un poco países hermanos. Muy bien, aquí muy contento de estar nuevamente en contacto. Jessica, muchas gracias por esta oportunidad. Y muy contento y muy entusiasmado con un montón de información para compartir. Como siempre, la verdad es que la información es una joya. Pues el tema que viene a presentarnos hoy es el proyecto Sentido Gestacional, ¿no? Cómo nos influye lo que vivimos durante la gestación en nuestro entorno. Prácticamente nos va a hablar de sus vivencias, experiencias, ¿no? Que durante el periodo de prenatal, ¿no? Son lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, él viene de la psicogenealogía evolutiva. Aquí debajo del vídeo podéis ver toda la información que hemos metido, su web, que es lauraalonso.com, para encontrarlo en Facebook, en YouTube y varios vídeos que yo remarco para que un poco también le conozcáis más. Él quiere venir aquí a España, entonces tiene una metodología muy, muy interesante que en el vídeo anterior ya habló. Entonces os animo a que vayáis al vídeo aquí abajito del texto y nada, y que muchísimas gracias, Lauro. Yo estaré aquí detrás, en el foro podéis hacer preguntas y se las pasaremos luego cuando termine la ponencia. Así que pues muchísimas gracias, aquí te dejo, Lauro. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer poder compartir esto y pienso que va a ser de mucha ayuda para bastantes personas. Ojalá que llegue a muchísima gente y que se comparta y se difunda, porque es un conocimiento que a mí me parece es importantísimo y de alguna manera sería maravilloso que se pudiera transmitir en los primeros años de vida, que los padres pudieran tener esto en cuenta cuando hay un hijo por venir, cuando hay un proyecto de embarazo, porque es realmente algo muy liberador y que si lo tomamos del principio, bueno, tendría una eficacia mucho más alta que cuando lo tenemos que trabajar ya de grandes. Lo que voy a hablar es conocido como proyecto sentido gestacional, y ese término viene de su autor original, que fue el psicólogo clínico Marc Frechet, un francés parisino que falleció en diciembre del año 97, no hace demasiado, y que hizo un descubrimiento muy interesante respecto a una temática que si bien ya se conocía a nivel de psicoanálisis, a nivel de psiquiatría, a nivel de medicina general, le dio un enfoque mucho más profundo y especial en algunos aspectos, y es aquello que sucede en el seno familiar y a nuestro padre, a nuestra madre, en la etapa perinatal. Y cuando digo perinatal, me refiero a una etapa bien interesante y es no solamente desde la concepción y un poquito antes, sino toda la gestación de una persona y un tiempo después. Concretamente, la mayoría de las personas que han leído algo, que han visto algún vídeo, que ya están informados acerca de lo que es proyecto y sentido gestacional, manejan el dato de la fecha de concepción, los normalmente 9 meses de gestación en los que una persona se termina de desarrollar para después nacer, con el parto incluido, que es un momento crucial para todos nosotros, desde ya comentar, por ejemplo, que la forma digamos, el componente psicoemocional que vive una persona en el momento de nacer, en su propio parto, va a tener normalmente todas sus experiencias frente a exámenes, test y pruebas en la vida, y eso hace que muchas veces las personas que tienen cierto pánico frente a ese tipo de instancias puedan encontrar en este tema un escalón para ascender un poquito y ganar una comprensión nueva. Bueno, parto y después 9 meses posteriores a ese momento tan importante, tan trascendente que es nuestra llegada al mundo, y eso es definido como el proyecto sentido gestacional, digamos, en una visión general, en un consenso general. Algunas escuelas toman también hasta los 3 años de vida, que obviamente, y tanto a nivel psicoanalítico como a nivel complementario, es una fecha sumamente importante. Y en psicogenealogía evolutiva incorporamos dos fechas más que son muy trascendentes también,
y que tiene una información interesante para revelarnos, y es una fecha que hemos llamado fecha de intención, y es aún 9 meses antes de la concepción, 9 meses antes de que la mujer tenga su embarazo, o como se dice ahora, de que la pareja esté embarazada. 9 meses antes ya empiezan a funcionar algunos programas inconscientes que se van a cargar luego en el bebé, y ahora luego explicaremos cómo se hace ese proceso, qué fundamento tiene, de qué manera sucede esto, y se extiende el periodo del proyecto sentido hasta los 7 años de vida de un ser humano, lo cual hace bueno, estemos hablando de un periodo de poquito más de 8 años en total, desde 9 meses antes de la concepción, los 9 normalmente de gestación y 7 años posteriores al nacimiento. Es un periodo de tiempo bastante importante. ¿Y qué pasa durante ese periodo de tiempo trascendente para cualquier ser humano? Bueno, básicamente lo que pasa es que el niño o el feto, el proyecto de hijo, es sumamente permeable a las necesidades, anhelos, deseos, frustraciones, expectativas y demás de la genealogía, de su clan, y especialmente de su madre y su padre, porque estamos hablando de un sistema que lo trae al mundo y con un sentido. De ahí viene, también vale la pena tener en cuenta el nombre de esto, es proyecto sentido gestacional. Cuando decimos gestacional es fácil entender que se trata principalmente de la etapa de nuestra gestación, de nuestra conformación biológica para nacer. Pero cuando hablamos de proyecto y de sentido, tenemos que entender que la referencia es al proyecto de hijo o a ese proyecto de nuevo miembro en el sistema familiar. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿cuál es el motivo para que nazca una persona, para que sea concebida y después nazca una persona en una familia? ¿Cuál es el motivo por el cual se agrega un miembro al sistema familiar? Tengamos en cuenta que contenido normalmente inconsciente o semiconsciente. Rara vez consciente, rara vez es consciente, pero en algunos casos sí se puede hablar de información que se maneja a nivel de la conciencia. En general los padres transmiten los mandatos, regulaciones, condicionamientos que forman parte del paquete de información del proyecto sentido, normalmente lo transmiten de una manera sumamente inconsciente. Es genética y epigenética, y además psicoemocional. Es decir, se transmite, por un lado, por los propios genes, que nos dan estructura, que nos dan forma, a través de lo que hoy día estudia la epigenética, que son, por decirlo de una manera simple y breve, las situaciones y las emociones que rodean la concepción, moldean o hacen que se activen o no determinados genes, moldean la estructura genética de una manera indirecta, o sea, no modifican la cadena de ADN, pero inciden en la manera en que es decodificada esa información. Entonces, de forma genética, de forma epigenética y, por supuesto, en una manera psicoemocional, porque yo podría decirlo así, el clima que se vive en nuestra casa cuando somos concebidos, el clima que se vive cuando estamos en la panza de nuestra madre y el clima psicoemocional, los aspectos más relevantes de shocks, traumas, eventos importantes en el seno familiar, cuando hemos nacido, los primeros meses principalmente, y después los primeros 3 años, y después los primeros 7 años de vida, son condicionantes, son altamente condicionantes en la vida futura de una persona. Me gustaría aclarar para alegría y tranquilidad de todos nosotros que son condicionantes pero no son determinantes. Valga la aclaración de que si no pudiéramos hacer algo con esto, yo no estaría dando esta charla, esta conferencia, porque no tendría sentido ocuparnos de una información que no podemos modificar si eso no nos empoderara en algún aspecto, o sea, si no pudiéramos influir de alguna manera. O sea que la buena noticia es que más allá de las vivencias que hayan ocurrido y cómo eso pudo habernos afectado, la idea de entender el proyecto de sentido gestacional es obtener la llave de la autonomía, libertad, verdadero libre albedrío, conocimiento de uno mismo que nos permite acceder a lo que queremos para nuestra vida y dejar un poquito de costado aquello que fue predeterminado de una manera inconsciente y muchas veces basado en experiencias traumáticas o en necesidades que de pronto en nuestro presente son obsoletas, que eran
cosas válidas en la historia familiar, en lo que se llama transgeneracional, pero que no lo son hoy en día para cada uno de nosotros y que nos pueden estar restando prosperidad, éxito, felicidad, acceso a un crecimiento interior y exterior o un florecimiento en la vida al cual somos inherentemente bienvenidos por el solo hecho de podernos llamar seres humanos. Recordemos que nuestro estado de equilibrio es la salud integral. Y cuando aparece dolencia o enfermedad, siempre estamos hablando de desequilibrio. Cuando hay patrones limitantes o cuando hay pérdida de libertades, siempre estamos hablando también de algún desequilibrio, de algún patrón que está interfiriendo, y de entender eso se ocupa el proyecto y sentido gestacional, principalmente en la etapa pregestación, gestación completa y después del parto y nacimiento, bueno, hasta los 7 años según la escuela evolutiva. Veamos de qué manera nos condicionan las experiencias de nuestra genealogía y de nuestros padres durante el proceso de gestación, e incluso en una etapa anterior, como dijimos. Y es bastante simple. Basta con comprender que las cosas, los objetos, tienen siempre un sentido. Por decirlo de esta manera, el sentido es previo a la existencia de la cosa. No existen los cubiertos, sino es a causa de que los seres humanos nos alimentamos y encontramos en determinado momento que era más cómodo, más práctico, más útil, más higiénico, mejor tener utensilios para poder alimentarnos en lugar de usar siempre o para todas las comidas nuestras manos. Entonces se inventó algo que cubría esa necesidad. Como necesitamos descanso, se inventaron las camas. Para que fuera más cómodo se inventaron los colchones, para que en las épocas de frío el descanso fuera también mejor y más adecuado, se inventó el abrigo. Pero siempre existió primero la necesidad de la cosa y después vino la creatividad humana a resolver esa necesidad a través de la ingeniería de la cosa o de la creación de la cosa. O sea que resumiendo yo podría decir, el sentido de algo generalmente es previo a que algo se manifieste. En el caso de un miembro de nuestro sistema familiar o de un hijo o de un nacimiento, también ocurre lo mismo. En el clan familiar o en el sistema familiar surge una necesidad o existe una necesidad, emerge o es reconocida una necesidad y entonces aparece el proyecto de hijo. Y estoy hablando, y reitero, de un mecanismo inconsciente en la mayoría de los casos, y ese proyecto de hijo tiene un sentido, y ese sentido, que vale destacar, no es único, no es una sola cosa, no es una cosa que se pueda etiquetar o definir de una manera completa, pero sí se puede interpretar y se puede comprender. Ese sentido es nada más ni nada menos que la puerta que nos trajo al nacimiento, que nos trajo al mundo, la puerta que permitió nuestra concepción. Ahora imaginen que hay sentidos un poco más liberadores o más amplios, más fluidos que otros, y hay sentidos que son más restrictivos. Por ejemplo, si una pareja de cierta edad, supongamos que de una edad más o menos avanzada, se enfrentan al miedo respecto a la soledad de su futuro. Por ejemplo, tienen miedo el día que uno de los dos falte, el día que fallece alguno, ¿qué va a pasar con el otro? Tienen miedo a esa soledad, miedo a la vejez o a envejecer en soledad, y entonces deciden tener un hijo, crear un descendiente para que les acompañe durante su vejez. Ese proyecto sentido, esa intencionalidad inconsciente se va a imprimir en la biología, se va a imprimir en el psiquismo, se va a imprimir en el alma de la persona que va a nacer después de que todo eso suceda. ¿Y su mandato cuál es? Bueno, el mandato inconsciente es quedarse con mamá y papá hasta que la muerte los separe. Y ese quedarse con mamá y papá no tiene nada de bueno ni de malo, simplemente es un mandato inconsciente que en la medida que la persona no lo pueda reconocer a la luz de la conciencia y lo pueda elaborar, lo que va a hacer es frustrarle y bloquearle muchas posibilidades de independización, de conformación de una pareja sana, de viajes de mucho tiempo, de viajes largos, de salir a recorrer el mundo si acaso fuera ese su deseo,
porque cualquiera de esas cosas, autonomizarse, independizarse, alejarse de los padres, irían en contra de un mandato interior inconsciente de alto impacto para la persona. ¿Y por qué de alto impacto? Bueno, porque nada más ni nada menos que tiene que ver con el motivo por el cual pudo acceder a esta vida biológica. O sea, es su sentido. Cuando todavía era un proyecto de hijo o de hija, ¿cuál era el sentido que le dio viabilidad a esa gestación, a ese nacimiento y por lo tanto a esa existencia? Bueno, la necesidad de mamá y papá de tener a alguien que los cuide. Entonces, si ese es mi proyecto sentido, yo lo voy a tender a obedecer de manera natural, eso es lo que hacemos de manera natural mientras no tenemos conciencia, a rajatabla, al pie de la letra. Voy a atender, voy a presentar una tendencia en mi comportamiento, en mis elecciones, en mis decisiones, en mi mirada de la vida, que va a ir perfectamente alineada con ese mandato. Y vuelvo a llamar la atención, no siempre es un solo mandato, a veces hay una multiplicidad de factores y mientras los obedecemos de una manera inconsciente, nuestra vida se puede ver seriamente condicionada. En este ámbito entran también, por ejemplo, las experiencias vividas por la madre y el padre durante la gestación. Voy a contar una historia que, bueno, particularmente fue reveladora para mí cuando lo descubrí. Yo estaba estudiando este tema y bueno, una de las cosas que suele ser útil cuando disponemos de acceso a nuestros padres, cuando podemos conversar con ellos sobre estos temas, es preguntarles qué fue lo que vivieron o qué fue lo que pasó durante nuestra gestación, durante el embarazo después del cual nacimos. Y yo siempre tenía un gusto muy especial por el helado, siempre he sido una persona de cada vez que puedo tomarme un heladito, y de hecho estaría cometiendo una infracción si digo un heladito, porque nunca me gustaron los helados pequeños, siempre que pasé por alguna heladería, siempre que tuve la oportunidad de tomar un helado, he preferido que sean tacitas y más bien medianas o incluso grandes. He llegado a tomar grandes cantidades de helado años atrás, mirando alguna película o a veces leyendo un libro. Tenía como una especie de especial gusto por el helado dentro de lo que son las diferentes comidas, opciones. El helado siempre ocupó para mí un lugar muy especial. Nunca entendía por qué, simplemente yo creía o tenía la ilusión de que era una elección libre, parte de mi personalidad, parte de mis decisiones de vida. Y me enteré charlando con mi madre, pero varios años atrás, que durante su embarazo, cuando mi madre volvía del trabajo, tenía unas pocas cuadras que caminaba y yo nací en febrero, entonces en Buenos Aires, donde nací, febrero es pleno verano, diciembre, enero y febrero son meses muy calurosos y sobre todo enero es un mes muy caluroso. Y cuando ella volvía del trabajo hasta su casa, estamos hablando de los últimos meses de mi gestación, yo nací con 9 meses, estamos hablando del mes 7, 8 y 9, ella se tomaba un pequeño helado que era como su mecanismo de recompensa, su pequeña gratificación. Una vez que terminaba la jornada laboral y estaba a pocas cuadras de llegar a su casa, se compraba un helado pequeño y iba tomando ese helado hasta que llegaba y era su desconexión con el día o con la jornada laboral, era su pequeño placer, su gratificación. Y bueno, cuando me enteré, fue para mí muy impactante porque me di cuenta de dónde venía mi relación con el helado y me di cuenta de un razonamiento que hasta ese momento me pasaba inadvertido, y era que yo solía tomar helado especialmente cuando me sentía frustrado, tenso, cansado, cuando estaba con muchísimo trabajo, cuando me sentía más bien agobiado, era como que recurría a esa herramienta de quita de estrés, y lo entendí a través del proyecto Sentido cuando mi madre me contó un detalle insignificante, que no era un condicionamiento duro para mí, no era algo que me perjudicara en algún aspecto de mi vida. Pero ¿qué hubiera pasado si mi madre en ese trabajo hubiera tenido una determinada figura que le oprimiera o una persona que viviera generándole contradicciones? Quizás yo hubiera nacido con una especie de detector donde cualquier persona que encajara en ese patrón hubiera sido para mí automáticamente una persona nefasta, desagradable o a rechazar, aun cuando no hubiera tenido ningún tipo de experiencia personal. Lo que me pasó con el helado no tiene una mayor importancia. Después que me di cuenta de eso,
dejó de ser algo capaz que un poco compulsivo y pasó a ser una elección más libre. Ya no pude nunca más tomar 1 kilo de helado entero, no pude tomar más la misma cantidad. Sigo disfrutando del helado, pero creo que bajó el nivel del condicionamiento. Ahora la propuesta es entonces, ¿qué pasaría con una persona que de pronto, por citar algunos ejemplos un poco más profundos, una persona que cuando estaba en plena gestación, su madre y o su padre dudaron de si tener o no ese hijo o esa hija, y entonces vive con una desconfianza casi patológica y todo el mundo le parece que puede ser un enemigo, o está todo el tiempo pensando que le van a rechazar o que no es aceptado. No digo que sea en todos los casos, esto es un tema para estudiar en profundidad y con la delicadeza que se necesita. Por eso es tan importante, o desde mi punto de vista es tan valioso instruir en esto, compartir esta información, o instruirnos, educarnos en estos temas, y es para poder liberarnos, porque en muchos casos ese condicionamiento puede tener una conexión con una vivencia intrauterina, inconsciente, muy profunda. Algo que en el psicoanálisis siempre se ha tenido en cuenta y se ha conocido, pero que ahora se mira con una mirada renovada a través de la psicogenealogía, o sea, una mirada que lo complementa, una mirada que le suma elementos de análisis a los clásicos que ya se conocen y que nos da unas pautas técnicas que nos permiten ahondar con cierta precisión. Por ejemplo, una de esas pautas tiene que ver con los tipos de proyecto sentido. Yo nombré algunos sin ponerles el título, pero digamos, tenemos el proyecto sentido explícito, como el ejemplo del hijo que viene para acompañar a mamá y a papá durante su vejez o en el tiempo del porvenir, es decir, que tiene el mandato de quedarse junto a la madre y al padre. Pero tenemos, por ejemplo, un proyecto sentido que tiene que ver con el secreto parental, lo no dicho por los padres. Supongan que un hijo o una hija fuera hijo ilegítimo, es decir, sí es hijo de esa madre que lo lleva en el vientre, esa es una situación muy, muy posible, pero en realidad el padre no es quien se dice, es decir, ese embarazo no es del esposo, no es de la pareja formal de la mujer, sino que fue producto de una aventura, de un desliz, de una cosa que sucedió, y ese hijo o hija nace con un componente intrapsíquico que va a hacer que mire a su padre de determinada manera y que mire a su madre de determinada manera, porque ese dato lo conoce a nivel inconsciente, su genética lo conoce, es un secreto no dicho que puede perturbar muchísimo la vida de la persona. ¿Y en qué sentido? Bueno, en muchos, pero uno de ellos es sin duda en las relaciones amorosas, porque en el contenido inconsciente esa persona va a estar desconfiando siempre de sus parejas porque su concepción fue a través de un engaño. Entonces, muchas veces o va a vivir el engaño como parte de su vida, es decir, le va a ser inevitable tener segundas, terceras personas, o tener relaciones triangulares, o tener relaciones eh, profundas, le va a ser muy difícil o inevitable caer en ese tipo de cosas, o va a estar todo el tiempo buscando un secreto oculto que no necesariamente va a ser real en sus parejas, va a ser una ilusión de engaño que puede perjudicar muchísimo algunas relaciones. Y yo me pregunto entonces, sin conocer este tipo de procesos, ¿hasta dónde nuestras decisiones no son propias, son realmente libres, son válidas? ¿O hasta dónde son producto de condicionamientos inconscientes que no definen, pero condicionan la manera o predeterminan la manera en la que solemos responder? Es como que predeterminan lo que vamos a elegir de una manera muy importante. Y la regla es que a mayor conciencia, mayor libertad. Y a menor conciencia, mayor automatismo. Por eso es tan importante empezar a hacernos algunas preguntas o reflexionar acerca de este tipo de temas, como por ejemplo, ¿qué se vivió en mi familia durante mi embarazo? ¿Qué se necesitaba en mi familia al momento de mi concepción? Hay gente que nace en un clima festivo, favorable, alegre, porque papá y mamá se llevan bien, hay buena situación económica, hay salud en la familia, hay abundancia, prosperidad. Esas personas tienen una especie de ticket habilitante, es un proyecto de sentido habilitante hacia el éxito, el triunfo, porque su llegada está teñida
de un ambiente emocional favorable. Habilitante es la mejor palabra que se me ocurre. Pero hay personas que llegan en el momento en el cual en la familia hay sacudones psicoemocionales, o hay fallecimientos, o hay dolor, o hay carencias económicas, o hay desamores, y esas personas muchas veces se tienen que enfrentar en su vida a un patrón de repetición, que como hemos dicho en un vídeo anterior que hemos hecho para aquí en la caja de Pandora, los tres mecanismos más importantes en psicogenealogía a tener en cuenta son repetición, proyección e identificación. La repetición es que algo vuelva a generarse y se vuelva a vivir, sea en nuestra propia vida, una determinada situación que vuelve a suceder, o sea en lo transgeneracional, en el ambiente de otras generaciones, algo que sucedió a mamá y papá, o que sucedió a un abuelo, o que sucedió a los bisabuelos, y vuelve a pasar en el seno familiar, a alguien más. En este caso, la repetición tiende a ser la condición con la que pude nacer, o la condición que existía al momento de mi nacimiento, de mi llegada al mundo. La manera en la que abrí la puerta al mundo es la manera en la que voy a vivir muchas veces mis experiencias de vida. Entonces, una persona que llega en medio de carencias económicas, es probable que durante su vida experimente repetidas veces carencias económicas. Es como si fuera una especie de grillete que tiene atado, y mientras no reconoce conscientemente el origen, lo arrastra, siente el peso, siente la pérdida de movilidad, siente la molestia, siente el esfuerzo adicional, pero no sabe cómo resolverlo, y muchas veces eso es derivado a padecimientos de angustia, de sensaciones. Incluso hay muchas personas que proyectan esto culpando el destino, culpando a la divinidad, culpando su propia vida, no entienden por qué les pasa algo así, y en verdad solamente les sucede porque hay un engranaje inconsciente para integrar y resolver. No hay ningún motivo, no hay nada malo en esas personas, no hay nada mal en esos individuos, solo hay que entender un proceso para que pierda la fuerza que tiene hasta ese momento. Imaginemos, dentro de las posibles transmisiones que hay de Proyecto Sentido, alguien que tuviera una vivencia tan impactante como, por ejemplo, que su madre durante el parto, en el momento del parto, hubiera perdido la vida. ¿Cuál sería el mandato inconsciente? Bueno, para que yo nazca, mamá tuvo que morir, o mi vida es igual a la muerte de mamá. Eso generaría un mecanismo culposo, una estructura culpógena muy profunda y muy difícil de resolver. En este ejemplo es algo sumamente claro, porque sería una vivencia muy conocida, muy hablada, muy evidente. Pero ¿qué pasa si mamá, en realidad de morir biológicamente, murió a sus proyectos, murió a sus sueños? Es decir, tuvo un embarazo en determinado momento de su vida en el cual tenía anhelos, tenía proyectos que vieron su final porque no los pudo completar debido a que, bueno, al estar embarazada perdió el trabajo, o tuvo que dejar de estudiar porque tenía que ocuparse de ese bebé, o de varios hermanos. ¿Qué pasa si mamá vio el final de alguna etapa de su vida con el nacimiento de una persona? ¿Cuál sería entonces el mandato inconsciente? Bueno, una de las posibilidades sería: yo tengo que hacer esto, o tengo que vivir para ella o por ella, tengo que hacer esto que no pudo hacer porque lo dejó por mí. Entonces mi elección de carrera, mi elección de pareja, mi elección de lugar donde vivir, etcétera, puede verse teñida de una serie de condicionamientos importantísimos que van a estar en base al sufrimiento, al dolor de mamá. ¿Qué pasa si ese sufrimiento no se comprende y no se repara? Puede ser que la persona tenga 80 años o 90 años, 6 doctorados, una fortuna, sea una persona exitosa, pero no feliz. Puede ser que sea una persona que no encuentre la felicidad en las cosas simples de la vida, porque aquello que necesita para alcanzarla es algo que no va a poder hacer. Y es cumplir una cosa que alguien más, por en este ejemplo que se me ocurrió, su propia madre, algo que alguien más no pudo hacer, o no pudo concluir, o no pudo terminar, o sea, algo que otra persona quería, que no era para sí. Yo he mencionado también el tema del parto.
Y quizás es una de las cosas interesantes para hablar, porque con esto que venimos compartiendo me parece que se nota bastante la influencia de lo que pasa en la familia antes de la gestación, durante la gestación y probablemente un tiempo después. Pero me parece que puede ser oportuno hablar un minuto más de lo que tiene que ver con la forma de nuestro parto, la forma en la que nacimos. Dije al comienzo que se nos va a volver a representar el mismo ambiente, las mismas variables o los mismos detonantes de la gran prueba de nuestra vida que fue nacer, cada vez que estemos frente a un test, frente a una evaluación, frente a un examen, frente a una prueba. Y realmente podemos considerar que no solamente en ese momento, sino que, por ejemplo, la persona que nace con un parto anticipado, voy a resumir mucho algunos de los tipos de parto para dar idea de cómo es el mecanismo. La persona que nace con un parto anticipado, es decir, que nace con 8 meses o con 7 meses, o bueno, no llega a las 40 semanas, sino que se adelanta un poco, esa persona en mis cursos a mí me gusta bromear porque los detecto fácilmente, son las personas que llegan primero, son las personas que estaban en el lugar media hora antes, una hora antes o a veces más, y no necesariamente por necesidad, no necesariamente porque son personas que vivan muy lejos y, bueno, calcular el traslado sea una dificultad, sino porque necesitan asegurarse de estar antes, porque cuando nacieron, llegaron antes del tiempo y eso les permitió vivir y les permitió nacer. Y su mente inconsciente guardó ese dato, pero no sabe qué pasaría si demoraran un poco más, si llegaran en la hora prevista, si llegaran en el momento justo o incluso después. Ese dato no lo tienen desde el nacimiento. Entonces lo que hacen es repetir en la instancia o la vivencia del parto. Y si nací antes y me fue bien y estoy con vida, entonces mejor llego antes y no me arriesgo a que pase algo que no pueda controlar, que no pueda entender. Recordemos que estas son tendencias o mecanismos inconscientes, no es algo que la persona elige. De hecho, muchas veces se pelea con eso, pero no lo puede controlar fácilmente, como en el caso de la persona que nace en un parto demorado, en un parto tardío, que nace más de los 9 meses, se queda una semana más en la panza de mamá, o no, demora 1 o 10 días más en salir y entonces tiende a llegar tarde. Y muchas veces, sin conocer estos procesos, recibe retos, le regañan, porque tú llegas tarde, ¿cómo puede ser? La persona no lo puede evitar. Por más que intente salir antes de su casa, tener todo preparado, cuando está saliendo se da cuenta de que se olvidó de verificar si las canillas quedaron cerradas, vuelve para mirar eso y ve que hay una planta que se olvidó de regar, entonces riega esa planta y en ese momento ve las otras plantas y les echa un poquito de agua también, y ahí se da cuenta que su perrito, su gato tiene poca comida, le agrega comida, cuando va a salir se olvida la llave. Cuando soluciona todo eso, su mente inconsciente se aseguró perfectamente de que demore 10, 15 minutos más, media hora más, o que llegue tarde, que vuelva a reproducir la instancia que es correcta, la instancia de nacimiento. La persona que tuvo parto demorado es la última persona en entregar un examen. Lo vuelve a rever, lo revisa, lo relee, lo terminó, está completo, está bien, pero no lo entrega hasta el último instante donde prácticamente el docente se lo tiene que quitar. Casi es una puja para que se lo dé, porque es la manera en que nació. La persona que ha nacido por forceps, normalmente, o que ha tenido algún tipo de sufrimiento fetal en el momento del parto, normalmente tiene la sensación intrapsíquica de que la vida es un tira y afloje permanente, de que siempre le están forzando a situaciones, le cuesta tomar decisiones, le cuesta resolver, y siempre termina siendo víctima de algún tipo de forcejeo, de situación tensa, porque eso es lo que vivió también al momento del parto, y es la programación inconsciente que tiende a repetir. La prueba de que esto es una tendencia y de que se puede revertir es justamente el hecho de que no siempre se dé esto. O sea, que hay personas que pudieran haber nacido por forceps, van a ser la minoría normalmente, y que pueden decir, a mí no me sucede esto. Y cuando eso pasa, yo lo que veo es una persona que ha podido destrabar ese proyecto sentido o que tiene un mandato distinto de mayor prioridad o jerarquía. Si no, la tendencia suele ser muy representativa en la vida de una persona. Y por agregar un dato más, me gustaría hacer un comentario breve
de las personas que han nacido por cesárea, o tendría que ser justo y decir los que hemos nacido por cesárea. Bueno, los que hemos nacido por cesárea tenemos, me gusta decirlo así, una buena y una mala noticia. La mala noticia es que muchas veces nos sentimos interrumpidos, muchas veces sentimos que cuando estamos realizando algo y lo estamos queriendo terminar o resolver, algo exterior viene y nos interrumpe. Alguien viene y pide algo, viene y nos llama, nos solicita, porque esa es la vivencia de lo que sucedió durante nuestro nacimiento. Estaba planeado a desarrollarse de determinada manera, pero alguien intervino y nos retiró antes. Eso no se hizo arbitrariamente, eso se hizo, esa práctica médica tiene un sentido y el protocolo médico lo establece cuando hay riesgo de vida para el bebé y o para la mamá, etcétera, etcétera. O sea, por diferentes motivos, quizá teníamos el cordón enroscado, quizá estábamos mal ubicados. En mi caso, se dice que yo estaba mal ubicado y tenía una vuelta de cordón, pero mi respuesta a eso es, yo pensaba ubicarme correctamente y desenroscarme el cordón, solo estaba esperando el momento justo, pero nunca me dieron esa oportunidad. Entonces la frustración de las personas que hemos nacido por cesárea es que nos den la oportunidad, que nos permitan terminar por nosotros mismos. Y la buena noticia, que compensa un poquito eso, es que tenemos esa garantía inconsciente de que todo va a ir bien. Aun cuando hay un gran incendio y la mayoría de las personas corren y hay temor porque hay humo y llamas y todo el mundo se enloquece, quienes nacimos por cesárea somos las personas que mantenemos la calma porque sabemos de alguna manera que algo va a suceder y va a estar todo bien, que hay una manera en la que se va a poder solucionar. Tenemos esa confianza de último minuto porque eso fue lo que pasó exactamente en nuestro parto. Había una situación compleja, había de pronto un riesgo de vida, pero vino una mano de afuera, abrió y nos sacó y dijo, aquí está todo bien, y esa solución queda grabada en nuestro inconsciente. Piensen ustedes que, más allá del fundamento científico que esto tiene, que no me parece al lugar ahora para desarrollarlo, es una cosa más profunda, piensen en el sentido común. Esa es la instancia de mayor estrés en la vida de un ser humano, porque cuando estoy naciendo se determina si sobrevivo o si muero en esa prueba. ¿Qué otra cosa en nuestra vida puede igualar ese nivel de estrés? Bueno, son muy poquitas. Tanto así que, por ejemplo, una persona que ha tenido durante su gestación ha tenido una experiencia de muchos accidentes, o la madre ha tenido una vivencia de muchos accidentes, tiende a tener muchos accidentes en su vida, porque es la manera de ser fiel o de respetar ese proceso. Imaginen el impacto o la carga que eso tiene en lo inconsciente. Tiende a respetarse a ultranza porque es la manera de vivir. El bebé y su cerebro en ese momento es muy plástico porque tiene muy poquita información, entonces es muy permeable a los estímulos. Guarda ese dato como algo crucial o valiosísimo porque en su momento es lo que le valió vivir. El dato del proyecto sentido gestacional, si yo lo tuviera que resumir, diría, es el mecanismo que nos explica, nos expone desde el inconsciente cómo deberíamos vivir. Entonces, queridos amigos, imaginen, mientras no lo entendemos, hay un dato que me está insinuando cómo debo vivir y a lo mejor no es un dato que me convenga hoy en día, a lo mejor no es un dato que yo mismo quisiera elegir para mí, a lo mejor no es un dato que me empodere, no es un dato que me libere o no es un dato que me lleve a donde quiero ir. Ahí es donde la intervención consciente puede tener lugar y puede transformar la vida de una persona en relativamente poco tiempo, brindándole la llave, por fin, de su propia autonomía y de su destino. Recuerden que destino no es una cosa predeterminada, sino que es el lugar hacia donde voy. Mi destino es mi horizonte, es el lugar hacia donde me dirijo. Qué mejor que tener esa llave, ¿verdad? Pues sí, Lauro, muchísimas gracias. Tenemos por aquí a mucha gente, muchas preguntas y la verdad es que es muy interesante tu tema, está la gente muy contenta. Entonces, voy a pasar a la primera, te quiero pasar la primera pregunta, llevamos pues 45 minutos. Desde México, Manuel nos dice, ¿cómo deshacemos los proyectos sentidos
o cómo resolver ese proyecto sentido y si podemos tener varios, ¿no? Bien, Manuel, muy buenas ambas preguntas y muy potentes. Bueno, sí podemos tener varios, porque la intención de papá para tener un hijo puede ser una y la de mamá otra y la de la familia otra. De hecho, a veces algunos conflictos nacen de esa divergencia. Papá quiere un varón, mamá quiere una nena, los abuelos quieren que sea abogado, los otros abuelos quieren que sea artista, y entonces ahí surge dentro de la persona que recibe toda esa información una especie de concurso de fuerzas a ver qué es lo que prima, se determina ahí, bueno, a quién voy a obedecer, a quién voy a ser leal, a quién voy a compensar. Eso es una cosa bastante compleja, o sea que sí, sí se puede tener más de un proyecto sentido. Y para resolverlo, hay muchas recetas flotando por ahí en internet, yo he visto algunos vídeos, en algunos libros también las hay, y todas pueden ser muy buenas. Ninguna va a funcionar si no tiene el ingrediente secreto que es la toma de conciencia. O sea, el primer ingrediente que no puede faltar para resolver un proyecto sentido, así sea múltiple, como has planteado, es entender de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi necesidad o mi deseo o mis ganas de tomar el helado o mi necesidad compulsiva de ser artista o mi necesidad de tener 3 carreras o 2 trabajos? O ¿de dónde viene eso? Y eso hay que mapearlo estudiando lo que pasó desde 9 meses antes de la concepción en lo posible, toda la gestación y hasta los 7 años de vida del individuo, con el mayor detalle posible, haciendo hincapié en los hechos más relevantes, en los deseos, anhelos, frustraciones, necesidades, buscando de ese proyecto de hijo el sentido. Y la pregunta sería, no por qué, sino para qué. No porque vengo al mundo, vengo al mundo porque mamá y papá tuvieron relaciones y hubo una concepción, eso lo sabemos, pero ¿para qué vengo? ¿Qué espera mi familia? Esa pregunta se puede hacer de muchas maneras, hay incluso técnicas regresivas como para ir a un estado intrauterino o a la primera infancia y tratar de encontrar el resentir psicoemocional, es decir, ¿qué siento, dónde lo siento y cómo es? Las 3 preguntas claves en el resentir serían, podemos hacerlo como una especie de pequeña meditación personal, cada uno, es como si retrocediéramos en nuestra vida hasta la infancia, y más, y después hasta que somos una especie de chispa, y preguntar qué siento en ese momento, dónde y cómo es, a qué se parece. Y ahí podrías tener una pista interesante. Y después hay un montón de actos simbólicos para acompañar la toma de conciencia o para fijar un cambio. Pero vuelvo a decirte, Manuel, siempre ocúpate de entender con la conciencia, porque después el resto del trabajo lo hace lo inconsciente. Laura, te comento que aquí tengo tantas preguntas y estoy aquí que digo, a ver, ¿cuál lanzo ahora? Está la gente muy motivada. A ver, pues te comento. Mari Carmen, que es de Barcelona, de España, pregunta, ella no fue deseada ni por su madre ni por su padre. Sus hermanos tampoco la quisieron. Entonces, ella pregunta, al no ser deseada ni amada, me he convertido en una persona resiliente, positiva, optimista, luchadora. Dice, ¿puede ser que esto ha influenciado en un cáncer linfático que ha superado? Puede ser. ¿Qué sucede? Has tenido que aprender a darte tú misma lo que, por supuesto, hubiera sido deseable que también te hubieran dado en mayor medida tus padres, tus hermanos y demás. La resiliencia, o la resiliencia como le llaman, no surge de la nada. Es una virtud que se cultiva con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y que a veces proviene de una historia de vida dura, ¿no? de mucho esfuerzo. Pero quisiera llamarte la atención a algo en particular. Hay que marcar claramente la diferencia entre ser deseado y ser querido. A mí me gusta decir esto. Muchas personas, como es tu caso, pueden afirmar con coherencia, puede ser perfectamente certero, cierto y exacto, que no han sido deseados, que su embarazo, o digamos la concepción que les dio lugar no fue una concepción buscada conscientemente. Pero si no está permitido en una familia que nazca alguien, no se da una concepción, y además ninguno de nosotros, ningún ser humano vivo,
puede decir que no ha sido querido, porque alguien se tiene que haber ocupado, sobre todo en los primeros años de vida, donde uno es un ser absolutamente vulnerable y dependiente, porque el ser humano cuando nace es absolutamente vulnerable y dependiente. No en todas las especies pasa eso, pero en el mamífero humano sí. Alguien se tuvo que haber ocupado, mal o bien, de alimentarte, de abrigarte, de brindarte un mínimo de atención sanitaria o aseo, de tu abrigo y también de tu educación, porque si no, no podrías estar en este nivel compartiendo este tipo de información con nosotros. Entonces, las dos cosas están muy bien. Sí puede ser que merecías más, que te hubiera gustado recibir más, que hubiera sido necesario que mamá, papá o bueno, tu núcleo familiar cercano te diera más amor de alguna manera, sí, es correcto, pero sí, de algún lado también te dieron porque si no, no hubieras podido sobrevivir. Y celebro contigo entonces esa bendición que ha sido la manera en la que has podido reciclar ese pasado difícil en un empoderamiento para ti, que sin lugar a duda te ha dado muchos beneficios. Pienso, no sé, sin analizar el caso profundamente, si ese cáncer linfático lo has podido superar por eso o por alguna otra cosa. Lo importante es que lo has podido superar y lo importante es que esa resiliencia está en ti. No importa cómo la conseguiste, cómo fue que llegaste, sino que ahora es una virtud que tú tienes y que la puedes compartir y contagiar y enseñar, y eso ahora es parte de ti. Entonces, enhorabuena que ha servido, ¿no? Aún esa situación en inicio adversa ha dado un fruto positivo que, bueno, está viendo este vídeo ahora y que ha superado una dolencia tan dura, ¿no? Wow, muchas gracias por tu respuesta, Lauro. Mira, te paso la siguiente de Armonía, desde España. Dice, nací, morí, enseguida la revivieron. Dice, ¿cuál sería su mandato inconsciente? Tiene depresión desde niña. Bueno, no me queda, debería repreguntar alguna cosa. Entiendo que Armonía nace, vive un determinado tiempo, no podemos decir que haya muerto, porque si no, ¿no? Pero sí ha tenido, bueno, ha entrado en coma o ha tenido una especie de desconexión temporal y ha vuelto a tener signos vitales. Sería muy importante para mí saber en qué etapa de su vida pasó eso, si fue un accidente de adulta o si fue recién nacida o en qué momento fue esa situación. Pero de cualquier manera podemos hablar de algo importante. La vivencia de nacer, morir y volver a la vida es como si estuviera conectado con regenerarse, con la posibilidad de ser más de una persona. La gente que tiene una experiencia cercana a la muerte o que ha tenido un coma profundo que dure más de un día, entonces puede hablar de que tiene más de un nacimiento. Tiene una fecha de nacimiento biológica y para nosotros es el momento en el que dejo el líquido en la panza de mamá, nazco y respiro aire, es el momento en el que el bebé cambia líquido por aire. Ese momento es el que en psicogenealogía evolutiva consideramos exactamente como el nacimiento, no rotura de bolsa, no salir del cuerpo de mamá, no cortar el cordón, sino cuando cambio líquido por aire, es nuestra marca de nacimiento. Esa es la FN1, la fecha de nacimiento 1. Pero algunas personas, como en tu caso, tienen una 2, una 3, una 4, hay gente que es, bueno, propensa a tener como renacimientos en vida, y entonces mi pregunta es, ¿qué ha pasado en la historia familiar? Mi pregunta para ti es, investiga, ¿qué ha pasado en la historia familiar en esas fechas? En esas fechas en particular, con una tolerancia de algunos días más o menos, pero en esas fechas. Y si eso te pasó a una edad determinada, si no fue al poco de nacer, si te pasó a los 8 años, o a los 15, o a los 20, o a los 50, esa edad también búscala en alguno de tus antepasados. Alguien que, por ejemplo, haya muerto a esa edad y no haya vuelto a la vida y eso haya generado un dolor muy grande en la familia. Ponlo así. Una bisabuela tiene un bebé que con un año muere. Que eso, bueno, en nuestros abuelos y bisabuelos, cuando la medicina no estaba tan avanzada, era algo que sucedía mucho más frecuentemente que hoy en día. Hoy en día también pasa, pero afortunadamente, gracias a los avances de la ciencia y un montón de cuestiones, es menos frecuente. Pero, ¿qué pasa si esa abuela perdió un bebé con un año y nunca pudo superar ese dolor? Aun cuando tuvo otros hijos, ese fue su gran drama de la vida. Y de pronto tú naces, te pseudo
y permíteme decirlo así simpáticamente, te pseudo mueres al año, pero continúas con vida. Sería como una repetición de eso, pero con reparación. O sea, tú vives lo mismo, pero sigues con vida. Es una manera de decirle a esa abuela, mira, aquí está la solución, lo que te hubiera aliviado a ti. Fenomenal. Yo me imagino que haría referencia justo en el momento de nacer, pero bueno, estoy esperando aquí en el foro a ver si nos concreta un poco más, Armonía. Y bueno, te paso la siguiente, que es de Lu, de Uruguay. Dice, ¿cómo se pueden usar estas terapias cuando no conoces a tu familia biológica y no sabes nada de ella? Bien, cuando no sabemos nada de nuestra familia biológica y no hay manera de conseguir información, es un caso muy frecuente en las personas adoptadas, no podemos trabajar con la parte del proyecto sentido que tiene que ver con la transmisión genética y con las vivencias del clan genético de origen, o sea, lo que llamamos nuestros progenitores. Pero, sobre todo si la persona fue adoptada a una edad temprana, si fue adoptado después, a los pocos días después de nacer, o al año, o a los 2 años, recuerden que el proyecto de sentido gestacional se extiende en la visión de la psicogenealogía evolutiva hasta los 7 años de edad. Eso coincide con determinados procesos madurativos de la personalidad, coincide con algunas formas de pensamiento, como por ejemplo la medicina oriental, o sea, coincide con otras cosas también. Y lo que sucede en ese tiempo, sí la persona lo puede saber, porque eso es lo que pasó con su familia, o sea, no con sus progenitores, con el padre y la madre biológicos, sino con sus padres, con el padre y o la madre que se ocuparon, que lo adoptaron, que lo incluyeron con su padre y su madre, con los roles de su padre y su madre. Con esas personas sí podemos hablar del ambiente psicoemocional, de lo que pasó en los primeros 9 meses de vida, cuando es una adopción bien temprana, o hasta los 3 años, o hasta los 7 años. ¿Qué creencias había en esa familia? Digamos, qué urgencias, qué shocks, qué acontecimientos importantes pasaron en esos años, qué cosas estaban permitidas, qué cosas no, qué se esperaba que hiciera, qué no, cómo era el trato, cómo era el estímulo intelectual, emocional, o sea que se puede trabajar igual. Por supuesto, al tener menos información se pierde una parte del análisis, pero no siempre es la parte más importante, siempre se trabaja además priorizando algún planteo, alguna necesidad de la persona a nivel de dolencia, enfermedad o situación funcional. Es decir, que nuestro trabajo es priorizar qué quieres resolver tú. Y en ese caso vamos a usar las herramientas que tú tengas disponibles, porque siempre el trabajo es hacia tu mayor bien, no es para experimentar la técnica, es para aplicarla para tu mayor bien. Así que se puede trabajar igual, se trabaja con el resto de las etapas. Fenomenal. Estamos llegando a la hora, gente, así que yo ya tengo aquí, no sé si 9 o 10 preguntas. Así que cerramos preguntas, que sepa la gente que puede encontrar a Lauro en su web, lauraalonso.com. Aquí debajo del vídeo tenéis más información de él para acceder a sus redes, para contactarlo, su email y varios vídeos que yo resalto que son muy interesantes para que continuéis. Entonces, bueno, en breves semanas también estaremos en otro vídeo con él, trabajando sobre el misterio oculto en los nombres, ¿no? Yo ya lo lanzo y luego seguimos preguntas. ¿Sabes? Disculpa que interrumpa, Jessica. Justamente me llamó la atención, no quise intervenir con eso, pero me has tentado el nombre de Armonía. Su nombre, supongo que es su nombre real, que no es un seudónimo de internet. Si es su nombre real, ya de por sí tiene una carga muy interesante que tiene que ver con traer bienestar, traer concordia, traer equilibrio al sistema familiar, porque es un nombre que tiene una interpretación literal y es un nombre muy bonito, tiene una musicalidad bien bonita y tiene que ver con embellecer, con agradar, y es un poco el planteo de su pregunta. O sea que hasta en el nombre está también esa intencionalidad impregnada. Total, buen detalle, ¿eh? Pues mira, te paso la siguiente desde México, de Chamanas. Dice, nació durante la muerte de su abuelo, ¿no? De forma natural. Pero, ¿qué ocurre, ¿no? En ese nacimiento y en esa muerte?
Bueno, lo que ocurre en muchos casos, pero no hay que generalizarlo ni hay que estigmatizar con esto. Esta vivencia va a ser una vivencia de muchas personas y por eso hay que manejar el tema con mucho cuidado. Lo que tiende a ocurrir, vamos a decirlo así, es una identificación inconsciente. Es decir, el bebé que nace en el momento en el que hay un gran duelo familiar tiende a generar una identificación con esa figura, tiende a sentir que debería representar a esa persona ante la familia, pero nuevamente hablo de un proceso puramente inconsciente, ¿no? Y el clan familiar tiende a generar una proyección sobre esa persona que ingresa al sistema de la identidad del que abandona el sistema. Es como si hicieran una aposta, un cambio, ¿no? Un trueque. Se va uno y entra otro. Entonces muchas veces la persona que nace sobre la muerte de un abuelo, lo que va a pasar es que ese abuelo es el padre de su papá o de su mamá, de uno de los dos, indefectiblemente. Entonces, uno de sus padres va a ver a ese hijo en algunos momentos como si fuera su padre. Va a haber una tendencia a ocupar un rol que no es. Va a haber una tendencia a ser el papá de mi papá o de mi mamá, a pretender intervenir con ellos de una manera diferente. Del otro padre voy a ser un suegro, de mí voy a ser mi propio abuelo. O sea, hay un movimiento, ojo con lo que voy a decir, el nombre técnico es un desorden en el sistema familiar porque se adquiere una identidad anterior. Entonces se pierden muchos privilegios de la infancia. Esos niños a veces son adultos pequeños, son como pequeños grandes, son niños serios, niños responsables, niños obedientes, son niños convenientes para la familia, pero inconveniente para ellos porque pierden muchos aspectos de la infancia, pierden mucho derecho a equivocarse, a toquetear cosas, a corretear, a jugar, pierden ese aspecto. Si ese, en el caso de para esta persona que consulta, ¿no? Si ese es el síntoma, o si este conjunto de síntomas, o sea, si este síndrome es claro para ti, entonces sí, probablemente valga la pena intervenir y poner a ese abuelo en el lugar, y tú en tu lugar, y tus padres en el lugar, o sea, reordenar el sistema porque puede haber una identificación y proyección. Si no es el síndrome, si no sientes que esto que yo comenté sea tu caso, tal vez no ha pasado a mayores. ¿Y cuándo puede ser que no pase? Cuando los padres, sobre todo aquel que ha perdido a su papá, logra completar mejor el duelo. Cuando logra encarar mejor ese duelo, entonces eso no se transfiere. Cuando los padres están bien parados en su rol de padres y no permiten que el hijo salga del rol de hijo, no permiten que sea la proyección de su propio padre, cuando no se genera esa identificación. En algunos casos sucede y en otros no. Y eso lo podés determinar a través del síntoma, a través de tu vivencia. Yo comenté una serie de generalidades, no es algo completo, no pude, en tan poquito tiempo no puedo dar una visión global, pero por lo menos orientativa sí. Si esos síntomas te son familiares, hay que trabajar en eso, y si te parece que no, simplemente deja eso. Es un duelo que ya pasó. Entonces, nos recomiendas en todo caso siempre tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de la herida, tomar, si se puede manejar con la familia, preguntarles, desvelar lo máximo, ¿no? Sí, me resonó mucho el caso porque, bueno, a mí me pasa que tengo el nombre que era de un abuelo, del papá de mi madre también fallecido antes de que yo naciera, entonces conozco este mecanismo de primera persona y resulta muy sanador si los padres viven, ir y hablar con ellos, dibujar el árbol, pero dibujarlo como uno sepa, como pueda, no hace falta ser un entendido en psicogenealogía, solo dibujarse uno, dibujar los hermanos, dibujar a mamá y a papá, dibujar esos abuelos y mostrarles a ellos también las similitudes de nombres, de fechas, de parecido físico, de actitudes, de profesiones, mostrarles y decirles, miren, yo nací cuando este abuelo murió y qué significativo que es esto y esta fecha es entonces cercana a esta y este nombre es como aquel, aclararlo. Recuerden que en francés se dice la enfermedad maladie, es mal dicho, aquello que no está bien dicho. Entonces, cuando uno aclara, cuando uno dice, expresa, cuando, vamos a decirlo en castellano, la palabra es cuando blanqueamos un dato,
entonces el síntoma cada vez tiene menos sentido. Justo que hoy hablábamos del proyecto sentido, el sentido del síntoma es expresar algo que no se ha revisado completamente a la luz de la conciencia. Entonces, cuando la conciencia se ocupa, el síntoma cede. Súper bien, ya tenemos trabajito aquí para todos. Pues mira, te hago una pregunta de Ana Romero de México. Dice, mi hija nació por cesárea, creía que tenía fallo de corazón y era que jugaba con el cordón umbilical, lo apretaba y lo soltaba. Dice que tiene 15 años y duerme como si sujetara algo. ¿Cómo le puede afectar? Pregunta. Bueno, ya que la que consulta es la mamá y la hija está bien y tiene 15 años, es una persona que puede perfectamente entender todo esto, yo le propondría una simbología, pero vuelvo a insistir, este tipo de cosas como la que voy a compartir puede ser útil en algunos casos, en otros no. En este caso a mí se me ocurre que si sienten afinidad lo pueden hacer. Yo se los propongo con total libertad y si resienten que es correcto lo pueden hacer. Podrían, por ejemplo, acostarse a dormir juntas, por supuesto la hija en posición fetal, delante de la madre, atadas por un cordón, o sea, una soga, una cuerda cualquiera, no muy gruesa, pero una cuerda que puedan conseguir, como para tender la ropa, ¿no? Una cuerda de ropa, un cordón cualquiera. La madre atárselo a la cintura y la hija también, y acostarse a dormir una siesta conectadas con esa cuerda. Y cuando despiertan, o por lo menos después que hayan pasado unos cuantos minutos, no menos de 9, entonces, de común acuerdo, cortar ese cordón. Y sería bueno que lo cortara la hija, que lo cortara la hija. Y entonces, cortar ese cordón y la madre darle un beso en la frente, que es como una bendición parental, darle un besito aquí en la frente y decirle, ya eres una mujer, eres libre, te doy permiso para ser libre, autónoma, independiente, siempre te voy a acompañar como tu madre, siempre voy a ser tu madre, siempre voy a estar disponible para ti, pero te doy mi autorización plena para que seas una mujer libre, autónoma, independiente, para que elijas tu vida y cuentas siempre conmigo, pero tú eres una mujer libre. Le da ese beso, le dice eso y después esos cordones los queman por ahí. A ver si lo sienten, charlenlo juntas. Es como un pequeño acto simbólico. A mí no me gusta dar recetas, pero se me ocurrió que en este caso puede ser interesante, sobre todo por lo gráfico del relato, porque cuando lo contó, eso de estar sosteniendo el cordón y pulsándolo, bueno, hay muchas cosas ahí interesantes, y es una simbología muy fuerte, pero el sentido del tacto está muy presente. Entonces, poner un cordón que se pueda tocar y que ella misma lo corte, va a ir a pegarle profundamente a esa memoria inconsciente, y acuérdense que a nuestro cerebro le encanta guardar datos con emoción. Entonces va a haber un resentir importante, puede sobrevenir un llanto, puede ser una cosa muy emocional. Permítanselo, pero vuelvo a insistir, háganlo solo y solamente si lo entienden, si están de acuerdo y si ustedes aquí les parece que eso les da paz. Muy bonita, la verdad. Claro, bueno, te hago otra pregunta, va. Desde Suiza dice, cuando la madre escapa de una guerra a otro país y se da cuenta que está embarazada, toda la vida ese bebé está marcado por la vivencia de la madre. Bueno, la pregunta es qué hacer con este tipo de nacimiento, vaya. Entiendo, bueno, varias cosas me surgen con esta intervención. Lo primero es qué responsabilidad que tenemos cuando transmitimos esta información hoy en día, que hasta de Suiza están escuchándonos, qué alegría y qué responsabilidad tan grande, cómo empezamos a tomar conciencia de lo que es el mundo, ¿no? Y en este mundo tan conectado, esa conexión de la mamá, de la vivencia de la mamá, de escapar de la guerra con ese hijo o hija, es una vivencia sin duda muy fuerte porque estamos en peligro, el peligro es inminente, hay que huir. Eso puede ser que el hijo o la hija lo esté repitiendo en su vida de alguna manera, puede ser que sea una persona itinerante, puede ser que sea una persona que le cueste quedarse en el mismo lugar o establecerse porque hay que estarse moviendo, hay que estar huyendo, puede ser que sea una persona deportista, pero compulsivamente, porque está bueno
que tenga interés en moverse, en cuidar su cuerpo, fantástico, pero puede que sea un poco una compulsión, una necesidad compulsiva de estar todo el tiempo huyendo, moviéndose en movimiento, cambiando, porque ese es el programa que viene ahí atrás. Una de las cosas más sanadoras en este caso es, primero, charlar esto a nivel consciente, en el entendido de que evidentemente no pasó nada grave porque la madre que está consultando y su hijo o su hija están bien. O sea que ese miedo fue útil, era útil. Quizás fue lo que permitió esa huida o ese itinerar, permitió la supervivencia en ese momento que había una condición de guerra, no ahora. Este razonamiento hay que revisarlo y revisarlo, insistirlo, insistirlo, y sobre todo trabajar lo que es la condición del conflicto, porque esta persona fue gestada en ese momento. Entonces, para esta persona, hablo del hijo o la hija, la guerra o el conflicto no es indiferente. Lo que va a pasar es que se va a polarizar en una de dos cosas. O va a odiar los conflictos, rechazarlos, tener aversión completa por todo tipo de conflictos o lo que es la violencia, la guerra, la discusión, se va a desparramar eso para todas las áreas de su vida, o va a vivir sin quererlo o sin que sea conveniente permanentemente en conflicto. Entonces hay que ir a trabajar el hecho de que el conflicto en su momento no es el conflicto hoy. Y hay que hacer alguna cuestión de toma de conciencia en relación a lo que es el parto como momento de fin entre una etapa y otra, porque si no entendí mal, por lo menos por la forma en la que nos ha escrito, parece ser que con el nacimiento ya no había peligro, no había guerra, porque entendí que la huida o ese proceso tuvo que ver con la gestación, ¿no? Ya no tanto con el bebé. Entonces, si eso es así, hay que trabajar mucho en lo que es el parto como elemento de corte entre la vivencia de peligro y el bienestar. Ya has nacido, ya está. A veces sirve recrear el parto en una manera, digamos, meditativa o en una especie de meditación guiada, diríamos, e ir a esa instancia y decir, bueno, mira, aquí ya no hay peligro, o sea, ya no tiene sentido reproducir esa señal. Y hay que trabajarlo, sobre todo en este caso yo utilizaría mucho la repetición, o sea, trataría de pensar una respuesta terapéutica no para una sola vez, sino insistir, 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 porque es muy profundo el impacto de algo así. Y tanto. Mira, te paso una de José Curbelo, que creo que se puede hacer bastante universal, puede servir a muchas personas. Dice, a los 8 meses de embarazo, el padre se va con otra familia y nunca más aparece ni conoce a la niña. ¿Cómo puede sanar esa vivencia, no? Y la vivencia para la niña, ahí hay dos cosas importantísimas. En nuestro padre, en la simbólica inconsciente, tiene que ver con la provisión y la protección. Entonces la vivencia de esta niña pudo condicionarse, eso habría que chequearlo con ella, en cuanto a la abundancia, la prosperidad, la provisión, el dinero grande, el trabajo, los ahorros, todo lo que es la simbólica grande del padre y la sensación de estar protegida, de estar a salvo, de contar con respaldo, todo eso lo otorga la figura paterna. Y me interesa muchísimo, o habría que analizar en ese caso y trabajar muchísimo, qué sintió la mamá con ese abandono, porque la niña todavía estaba en la panza de su madre, era responsabilidad de los padres. El papá se va en un tono de abandono por lo que entiendo el mensaje y me interesa muchísimo qué pasó con la mamá. Es decir, cómo vivió esa mujer estando embarazada, a punto de dar a luz, en un 8º mes de embarazo, ya estamos prácticamente al término, cómo vivió esa mujer perder su pareja, perder la persona, el padre, la persona que iba a acompañarla en la crianza, en la educación, el mantenimiento de ese hijo, de esa hija en este caso. ¿Cómo fue esa vivencia? Si la vivencia tuvo que ver con un resentir de rencor, de bronca, entonces probablemente esa niña adquiera alguno de esos componentes y puede que hasta lo enfoque en relación a la figura masculina en general, y entonces después le cueste relacionarse, o esté todo el tiempo con una especie de sensación de que la van a traicionar, o la van a dejar, o la van a abandonar. Es un caso muy complejo, bien como has dicho, creo que sí, es como una generalidad y puede tomar muchísimos caminos. Lo correcto terapéuticamente o lo ético sería testear realmente qué rieles se activaron
en las necesidades de esa paciente particular para ver cómo lo decodificó y cómo tomó esa experiencia e insisto mucho en trabajar el lado de la mamá, el lado de la madre, la experiencia de la mujer cuando es madre, porque una cosa que podría generar esto es infertilidad. Tener un hijo no es bueno porque tu pareja te abandona. Quedar embarazada, si soy mujer, quedar embarazada no es bueno porque mi hombre se va a ir, me va a dejar, me abandona. Entonces mejor no tener un embarazo. O si tengo un embarazo, cuando llego al 8º mes, tengo un pico de estrés incontrolable porque estoy esperando un abandono, que sería la repetición de la vivencia original. Esos serían los riesgos que en principio veo como más emergentes, pero no son ni los únicos, ni los más importantes, ni tampoco necesariamente tengan que ser. Son ideas que comparto entonces para que José pueda tener alguna información más, o si es un caso que está trabajando, pueda tener una mente más pensando a favor de la mejor resolución para esa persona. Muy bien. Bueno, familia, llevamos aquí ya 1 hora y cuarto. Bueno, pues si os gusta el vídeo y el contenido, aprovecho, Lauro, para decir a la gente, ¿no?, que lo compartáis, que se lo pasáis a más gente para seguir creciendo, tomar conciencia, y así mandamos deberes a la gente que se pongan ahí, que conecten con la familia, que se autoobserven y que podamos desvelar más cositas, ¿no? Pues voy a pasaros la penúltima, ¿vale? Bien, genial. De Pablo. Ha movido mucho interés este tema, ¿no? Es un tema que nos ocupa a todos, porque hemos nacido todos con una instancia de proyecto sentido. Esto es uno de los temas en psicogenealogía que lo tenemos todos, ¿no? No es algo que sea una condición como otras cosas. Sí, para llegar aquí nacemos, o sea, tenemos que nacer. Así que cuanta más información recojamos, más nos conoceremos, por lo visto, vaya. Molt bé. Pues mira, de Pavel, de Chile, dice, su nacimiento fue en el agua, exitosamente, según cuentan sus padres, que no lloró, pero que desde muy peque es hiperactivo. Dice, ¿puede existir algo que lo relacione con el momento de nacer en agua? Sí y no, sí y no. El nacer en el agua va a hacer que probablemente el agua sea un elemento desestresante, un elemento afín, un elemento cómodo, así como me pasaba a mí con el helado. Si mamá tomaba helado y cuando estaba embarazada de mí y eso le refrescaba y le hacía sentir bien, a mí el helado me refresca y me hace sentir bien. Si yo nazco en el agua me recibe, soy bienvenido en el agua es un elemento afín para mí, si puedo darme una zambullida de vez en cuando me va a gustar y está bien, pero la hiperactividad la vendría a buscar por otro lado y es si durante la gestación mamá, y ojalá que le pueda preguntar eso a su madre, que tenga a su madre y le pueda preguntar esto, si mamá en algún momento de la gestación tuvo duda de que yo estuviera bien porque no me movía. En la mayoría de los casos, no es una condición que sea siempre así, pero en la mayoría de los casos de los chiquitos con hiperactividad, el programa de respuesta es, dudan de que esté bien porque no me muevo. Entonces me muevo para mostrar que estoy bien. Si cuando yo estaba en la panza, al 6º mes de gestación, tenía por costumbre eh, dar una patadita en la panza de mamá como para tener una especie de comunicación, por decirlo en forma simpática. Y un día estaba cansado y no quise dar la patadita y mamá se asustó porque no sintió que yo me moviera y empezó a pensar, ay, estará bien, mi bebé estará bien, le habrá pasado algo. Esa preocupación queda asociada al no movimiento, o sea, si no me muevo, mamá se preocupa. Cuando le di otra patada, mamá se tranquilizó. Cuando empecé a moverme, mamá se tranquilizó, ay, sí, se mueve, está bien. Entonces voy a moverme recurrentemente para demostrar que estoy bien. Cuando estoy alegre me voy a mover, cuando estoy bien me voy a mover, cuando estoy a gusto me voy a mover, cuando me siento conforme me voy a mover. O sea, básicamente el movimiento va a pasar a ser un mecanismo de vitalidad. O sea, yo no lo buscaría tanto en el parto acuático, sino en la instancia de la vivencia de la gestación. Buscaría un momento donde no moverse fue miedo en mamá. Animamos a la gente a que veáis el vídeo del principio. Claro que también son importantes los 7 años que vives también, o sea que pueden ser múltiples cosas, ¿no?, que ocurran.
Sí, lo que programa con más fuerza, digamos que en una proporción, la incidencia más fuerte es la gestación. El periodo anterior a la gestación, lo que en evolutivo llamamos fecha de intención, que es 9 meses antes de la concepción, ese periodo es más permeable a los anhelos, deseos, frustraciones, necesidades y demás del padre. O sea, los 9 meses antes de la concepción, prima, prima, no es el único, pero prima el padre. Durante la gestación, prima la madre, y es un poco obvio el hecho de que estamos en la panza de mamá, entonces sus emociones, lo que come, lo que respira, el ambiente en el que se desenvuelve, cómo la tratan, cómo se trata, cómo vive su embarazo es vital, y eso por eso prima mamá. Y desde el nacimiento hasta los primeros 9 meses, prima lo que vive la pareja, cómo reciben a ese hijo el proveedor y protector que es papá y la nutridora y cuidadora que es mamá. Son sus roles biológicos, ¿eh? Estos son sus roles básicos. A nivel de la programación biológica, la madre está programada para nutrir, cuidar y el papá para proveer y proteger. ¿Cómo hacen o no hacen eso? Si están los dos, si no están los dos, cómo se llevan o no se llevan y cómo se lo transmiten al bebé. Y a partir del 9.º mes, después del nacimiento, o sea, el 9.º mes de vida, hasta los 3 años, la incidencia va grabando con menos intensidad cada vez, y de los 3 a los 7 años, ese periodo de 4 años, ya es más bien la expectativa manifestada la que cuenta. Cuando el niño empieza a ir a sus primeros ciclos de escolaridad o de escolarización, o la jardinera, o la escuela primaria a los 7 años en la mayoría de los países, y entonces ahí ya empieza a haber una expectativa manifestada sobre el niño. Nos gusta que te comportes de determinada manera, queremos que comas toda la comida, deberías comerte el brócoli, tienes que tomarte la sopa, tienes que acostarte temprano, no contestes de esta manera papá o mamá, quédate sentado aquí. Ahí ya hay una cuestión mucho más psicológica. Lo otro es más biológico, más intrapsíquico, esto es más manifestado. Pero sí, hasta los 7 años guardamos tanta cosa, ¿no? Mucho tiempo. Muchas experiencias, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, familia, yo creo que esta va a ser la última pregunta. Ahora entra a otro directo, o sea que podéis continuar aquí en Caja de Pandora. Y nada, anunciaros que, pues bueno, en 2 semanas calculamos que estaremos de nuevo por aquí, Lauro. Genial, muy contento. Yo encantado de participar, la verdad que se pasa muy, muy bien, muy rápido y bueno, conectados entre todos, que empezamos a darnos cuenta realmente de esa premisa de que todos somos uno, ¿no? Empieza como a ser más tangible. Y tan. Ahora podemos observarnos. Muchísimas gracias por toda la información. A la gente animamos a que lo vuelvan si llegaron tarde, que lo vuelvan a escuchar, que lo compartan y que mediten, ¿no? Que trabajen mucho con sus familias y si las tienen, ¿no? Y a conocerse más, que esa es la idea, vaya. Molt bé, pues Lauro, muchísimas gracias. Gracias a la Caja de Pandora también por abrir este espacio. Si te gustan los programas, ahí arriba, aquí a la derecha tienes una campanita, puedes darle y cliquearla y así te notifican de los directos que tenemos. Y a todos muchísimas gracias y Lauro, nos vemos prontito. Sí, nos vemos prontito. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Ok.